vamos comentando. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Gracias, muy amable. Esto se llama Enfoques Cruzados. Esto lo dejo aquí. Gonzalo Segarra y Jaime Chincha los acompañamos hasta las 11 de la noche. Gracias. Y así es la televisión en vivo. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué tenemos hoy, Gonzalo? Cuéntanos mientras ordeno mis papeles. Bueno, una cosa que se ha estado observando a lo largo de estos 11 ya meses de gobierno es el deterioro progresivo, a veces no tan progresivo, ¿no? De pues la prestación de los servicios públicos, de la prestación de los servicios a cargo del aparato estatal hacia los ciudadanos, ¿no? En algunos momentos ha sido más intenso que en otros, perdón. Y entonces queríamos hacer un poco una reflexión sobre si el Estado está funcionando como debería, pero o mira, estamos retrocediendo. brevetes, Exacto. ¿no? DNIs, pasaportes. Pasaportes, ¿te Lo de los acuerdas lo que fue el pasaportes martillo? fue muy sonado. Hay una sensación como de descalabro estatal por dentro, ¿no? Así es. ¿No? Pero sobre todo de que el Estado no cumple con lo que debe cumplir de cara al ciudadano. No hablemos siquiera de las cosas que se quedan en el Estado, ¿no? También es justo decir que el Estado peruano nunca se ha caracterizado por ser pues una maravilla, ni súper eficiente, ni mucho menos, pero el nivel de deterioro que se llegó a ver era complicado. Para ser justos también, muchos de los problemas probablemente tenían que ver con los epígonos, con los rezagos de la pandemia. Pero eso es justamente lo que queremos discutir, conversar con nuestros distinguidos invitados, que son César Candela, un especialista en contrataciones del Estado, y Roxana del Águila, ex superintendenta de Migraciones. Debemos decir también que estaba invitado el ministro Sánchez y a última hora nos canceló. Declinó a última hora. Así Qué es. pena. Bueno, la pregunta con la que vamos a comenzar el programa es la pregunta que vamos a hacer también a ustedes, nuestros televidentes que participan, como siempre, activamente con la encuesta diaria de Enfoques Cruzados. Esta vez la pregunta es, ¿siente que el Estado peruano está paralizado? Y esto venía en el comentario que hacíamos con Gonzalo. Pasaportes, brevetes, DNIs, trámites, es decir, la ventanilla, ¿no? La ventanilla estatal. ¿Está realmente atendiendo como se debe? Bueno, pregunta para Roxana del Águila, que además ha sido superintendenta de Migraciones. Muy buenas noches. ¿Está el Estado en un momento crítico? Yo diría que el Estado tomando en consideración que todos también somos parte del Estado, ¿no? Una situación es el Estado y el gobierno que no son lo mismo, pero sí se percibe, hay una percepción, una sensación de que el Estado o que los servicios no llegan al público o llegan retardados o sencillamente generan una crisis enorme en ese acceso a un servicio que debería ser fácil, más aún si se paga por ello. Claro. Entonces, estamos en una... Pero es un derecho, además. Es un derecho No, eso y es es lo que una obligación del Estado. No se carbura del todo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es esa sensación? Pero sobre todo el impacto que está generando en la ciudadanía y el daño que esto está acarreando no tiene precedentes, digamos, y mucho menos podemos medir la gravedad del daño en cuestiones económicas, sino hay situaciones que yo he podido apreciar, por ejemplo, un señor que lloraba a mares porque tenía que despedirse de su madre y no pudo ir a sus últimos minutos. Entonces, eso no tiene un valor económico, no habría ningún tipo de forma de indemnizar el daño que se ha venido causando, y creo que aquí esa percepción es no solamente de los funcionarios, sino de todos los ciudadanos peruanos extranjeros. Ahora, yo creo que mucho de esto terminó siendo muy visible porque llegó hasta lo que se llama la línea del frente, ¿no? Es decir, de la cara del ciudadano. Porque creo que el Estado, digamos, con este gobierno estaba viendo muchos problemas de gestión que de repente estaban como detrás del escenario, no se veían, el ciudadano no los percibía, el periodismo los denunciaba, etcétera, pero el ciudadano no los sentía. Pero ¿cuándo los empieza a sentir el ciudadano? Cuando va a sacar un pasaporte o un DNI, que hay que decir, lo de los pasaportes, por ejemplo, que es uno de los servicios donde el Estado peruano destacaba, ¿no? Porque uno podía, antes de la pandemia, uno sacaba el pasaporte en 2 horas.
No, en Estados Unidos tú sacas el pasaporte, renuevas el pasaporte por correo, se demora 2 semanas. Mira, alguna vez en el local de Lóbalo Gutiérrez, que no sé si existe todavía, No, Creo que ya no. era estupendo. Por la pandemia Creo no se que podía tener además era foto. rapidísimo, Exacto. en una hora sacó el Sí. pasaporte. Sí, ¿no? sí, ¿Qué, es correcto. ¿Qué piensas eso? A ver, en principio, buenas noches, gracias por la invitación. Así como los profesores, como los ingenieros, los médicos tienen sus instrumentos para poder saber y medir cómo van sus avances y sus resultados, los gestores públicos tienen sus instrumentos también para medir y evaluar. ¿A qué me refiero con ello? Y Rosana lo debe saber, como es funcionaria y quien se ha desempeñado también en mi caso como funcionario. El presupuesto anual, el plan anual de compras, ¿no? El reglamento de funciones, el manual de funciones, el cuadro de asignación de personal, te permiten saber cómo va cada institución, un ministerio, migraciones, registros públicos, UNAT, el Ministerio de Comercio Exterior. Y eso nos permite saber cómo van nuestras metas, cómo han ido programándose y cómo termina cada año. Claro, y el ciudadano lo palpa, lo percibe cuando va y recaba un servicio. Y obviamente ahora es mucho más evidente. Entonces, primero hay una crisis de gobernabilidad porque quien debe designar, empezando por el presidente y los ministros, designa personas que lamentablemente no cumplen un perfil. Ante esa crisis, el Congreso aprobó una ley que se llama la Ley de Idoneidad. Y de alguna manera dijo, vamos a ver y a forzar de que este gobierno nombre por lo menos viceministros y funcionarios que cumplen con cierto perfil. Sí. Y ya la Contraloría empezó a emitir sus informes diciendo los viceministros de Desarrollo e Inclusión no cumplen con ello. Y a pesar de ello, la vicepresidenta ha dicho, no pasa nada, no hay ningún problema, siguen en el cargo. Y no solamente ellos, hay otros funcionarios que no cumplen con ello. Entonces, empecemos con que las personas que están designando no cumplen con el perfil requerido, más allá de las simpatías políticas, estamos hablando de las personas con el perfil. Si hacemos una especie de mapeo de estos funcionarios inidóneos, digamos, creo que podemos como dividirlos en dos, ¿no? Exacto. Unos que son francamente unos zampones, que simplemente han ido para robar, como Silva y compañía. Y luego más unas cosas que no sabemos si son zampones o no, pero que parecen más cuotas partidarias, ¿no? Claro, ineficientes, pues, ¿no? Totalmente Incapaces, ineficientes, ¿no? claro. Ahora- Pero que parecen que no necesariamente son pues estos delincuentes, No. o que podrían terminar Son colocados, siendo, digamos, Sí, ¿no? no, y por Pero es último, para cumplir con unos pactos. Recomendados. Claro. Porque lo mencionaba porque como usted habló pues de la gobernabilidad, ¿no? sí, claro. Y la crisis de gobernabilidad, entonces claro, parte también tratando de entender el asunto, no de defenderlo, ¿no? Sí. El presidente pues no tiene a quién poner, necesita votos en el Congreso Exactamente. y sus aliados políticos le piden No, tal y cual cuota, y la ¿no? falta de humildad de quien se pregona humilde, de decir, no tengo la capacidad de poder gobernar, necesito auxilio, ¿no? Porque, ojo, estoy gobernando para todos, como él mismo dice, soy el gobierno del pueblo, entonces necesito gobernar por el pueblo, por favor ayúdenme, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría en su lugar si no tengo pues al batallón o el ejército de funcionarios que se necesita? Porque Rosana y ustedes como periodistas de gran trayectoria saben perfectamente Así es. que se necesita un ejército de funcionarios para gobernar un país como el nuestro. Exacto, además hay que decir que Roxana del Águila es experta en gestión pública. Pero mira, por ejemplo, ya una lista así. Perú le debe 21 millones de dólares a Moderna por las vacunas. Gobierno hizo 238 ofrecimientos en consejos de ministros descentralizados. Hospital Honoro Delgado de Arequipa se queda sin medicinas. Así. Contraloría informa sobre mal estado de una obra millonaria en la La compra de libertad. fertilizantes. O la compra de fertilizantes. Operación de línea 2 del metro en riesgo por discrepancias entre el MTC, ATU y concesionario. El Estado está colapsando, Así es. ¿no? El Estado está colapsando. Estos cuadros de necesidades que nosotros tenemos que desarrollar sobre la marcha muchas veces cuando suceden cosas como la pandemia, ¿no? Exige pues que haya un presupuesto que respalde y este tipo de circunstancias y además manejar el aparato público exige también conocimiento y no solamente, a veces yo creo que nosotros excusamos de falta de humildad, pero también pienso, porque ya de verdad que no sé qué más pensar, que no se tiene idea, que es lo más grave, ¿no? No es que no tienes ni menor idea, por eso la falta de humildad de aquel también que acepta
un cargo porque no tiene la menor idea de lo que eso significa para poder... El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que uno no está capacitado. Y esto que hemos visto durante todos los años de nuestra república, aceptar y tener que entregar cargos de confianza a cualquier tipo de persona por el hecho de cumplir con el número de apoyo que tiene que uno realizar, se canjean los cargos. Ahora, hablemos de cosas un poquito más, de repente, de fondo, ¿no? Porque todo esto, por lo menos a mí me sale un poco la indignación política y se me hincha el hígado y la bilis. Tranquilo. Tranquilo. Pero yendo un poco más a la profundidad del problema, ¿no? Que es no solo la estructura, sino cuéntenos ustedes, ¿no? Que conocen el Estado por dentro. Había una capa tecnocrática de personas, de servidores públicos, capacitados, que conocen el funcionamiento interno e intrasectorial o intersectorial del Estado, que no es poca cosa, porque no es conocimiento fácil, ¿no? Y además con mucha vocación de servicio, etcétera, que los han ido descartando, ¿no? Sí. Para poner gente. Y claro, hay que decir también que el hecho de que existiera esa capa tecnocrática tampoco era, digamos, una situación perfecta, porque había el reto de profesionalizar todavía el Estado, de hacer obligatorio servir, por ejemplo, servir, que fue un gran esfuerzo de institucionalización de la carrera pública, no tenía la llegada que era esperable que tuviera porque era voluntario. Entonces eran muy pocas las instituciones que se acogían a servir, no tenían tal vez los incentivos para hacerlo, y entonces eso, a pesar de que había esa capa, hacía que todavía no estuviéramos en un nivel de servicio civil deseable, ¿no es cierto? Pero cuéntenos ustedes un poco cómo funcionaba eso y cómo ha ido dejando de funcionar. Bueno, nosotros hemos venido preparando, y la capacitación al personal es el primer recurso que uno tiene que trabajar, ¿no? Es permitir que todos hablemos el mismo idioma, porque si tenemos primero, segundo, tercer nivel y no se comunican entre sí, es muy complicado hacer gestión. Lo que nosotros hemos trabajado mucho es esa parte tecnocrática que debe existir en toda institución, toda vez que si hay cambios de los cargos de confianza, porque los cargos de confianza comprendamos como son cargos técnicos, no son cargos de amistad, no necesariamente tiene que ser tu amigo o alguien, sencillamente tiene que cumplir con una serie de condiciones, no solamente de experiencia y años en el Estado, sino de resultados durante su gestión, sea como directivo o como cabeza de institución. Por supuesto, por resultados. Como resultados, exacto. Porque muchos dicen, yo tengo tantos 20 años de experiencia pública, pero no tienen ningún solo resultado, o tienen 80 posiciones que han estado un mes, 15 días, y lo cuentan como si fuera experiencia. Y cuanto más cargos, significa que ha sido menos el periodo que se ha podido quedar para poder saber que tiene resultados. Entonces, me parece que hay un problema también de estos cuerpos directivos que no le permiten a sus técnicos realizar sus acciones como venían haciendo. Nosotros teníamos, en el caso último de mi última gestión, teníamos que atender 24 horas y nadie nos había dicho que teníamos que atender 24 horas. No estábamos obligados a atender 24 horas y mucho menos atender ese número de 79,000 pasaportes por un mes. No teníamos esa obligación, pero tenía una sensibilidad de servicio, pues. Y estamos ante una realidad que exige eso, ¿no? Eso depende mucho de la voluntad también del titular de la institución. Además, depende mucho del líder político que conduce el país y del líder que conduce el sector. Porque cuando tú mezclas el ruido político con la gestión, afectas el servicio a la ciudadanía. Mira, los tecnócratas o el ejército de técnicos que tú has mencionado, permíteme que te... Sí, por favor. Existe de siempre, pero la gran cantidad de técnicos que yo conozco del sector público han huido de este gobierno, por lo menos. O los han hecho huir, ¿no? Porque algunos han huido, por ejemplo, en los casos por ejemplo, en mi trabajo han renunciado en de Sunafil varios, sí. ¿no? Algunos el caso más reciente es el de Cultura, ¿no? Claro. Han huido, claro, Jaime lo comentaba bastante. Porque prefieren retiraron no ocupar... a Soledad Mujica. O sea, porque con ellos se pusieron quisquillosos con, ay, no tienes el título universitario, no sé qué. Eso. Después de que han metido gente que la Defensoría del Pueblo, el Congreso, la Contraloría les ha dicho que no están capacitados. Prefieren no ocupar un cargo
porque saben que sí o sí van a terminar responsables de algo, porque saben que el titular que asume el puesto o termina delinquiendo o termina siendo parte de una organización criminal. Entonces prefieren no ser parte de una gestión que va a ser desastrosa o parte de un acto delictivo o parte de un acto que por omisión los va a involucrar en un acto que lamentablemente los va a incurrir en una responsabilidad administrativa afectando su carrera. Miremoslo de los procuradores, Bueno, específicamente el transporte, que hay por supuesto, indicios que es de- decir, No, que- pero el procurador Soria, ¿no? O sea, ¿cómo retiran a Soria para poner a una señora que hasta ahora no se le ve ni en pelea? Claro, y el tema, como tú mencionabas, de servir. Hay muchos intentos de hacer más tecnócrata el sector público, pero ahí entra, pues, la mezcla de la designación de la confianza con el hecho de querer manejar el presupuesto por algún interés en particular, ¿no? Donde yo dejo que el tecnócrata maneje las cosas, ¿no? Para hacer bien las cosas, o yo las manejo por alguna razón también. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en el tema de la reconstrucción con cambios? ¿No? La distribución, no sé si ustedes recuerdan que cuando se lanzó el programa de los 25.500 millones, cuando BBK lanzó en el 2017 la reconstrucción, se supone que la ejecución iba a ser en 4 años. Estamos después de 6 años y no se ha terminado el presupuesto. Se ha tenido que acudir al convenio con Gran Bretaña para ejecutar 6.000 millones de los 25.500. Y la disputa fue porque el tecnócrata se enfrentaba a los alcaldes porque los alcaldes querían manejar su propio Pero yo presupuesto. quiero ir a eso. Y ahí está el detalle a la pregunta que tú hacías de qué pasa con la implementación de la parte técnica con la política. El alcalde dice, no, yo quiero hacer la obra y quiero yo inaugurar y yo aparecer en la foto. Entonces no importa si el beneficio llega pronto o no a la ciudadanía. Yo quiero aparecer en la foto. Y ahí empieza el tema de la mezquindad, el tema de la individualidad. Perdóneme, César, pero ¿No? eso, para agregar a lo que usted señala, no es solo en los municipios, Ah, no, ¿no? no, En estoy los poniendo eso ministerios, como por ejemplo, ejemplo. No, pero, o sea, va en la misma línea, ¿no? Sí, En sí, los sí. ministerios, en cualquier otra entidad, ¿no? Al ministro hay que ponerlo aquí, viene el cartelito por acá, ¿no? Es decir, ciertamente uno puede y debe promocionar, difundir las obras o la gestión que hace. Pero el problema es que es cáscara, pues. Muchas veces, no siempre, Sí, pues, es pero cierto. muchas veces es cáscara, ¿no? Entonces, a ver, comencemos a hacer un poco de patria. ¿Qué soluciones tiene usted a la vista? A ver, esto es un desmadre, ya lo hemos enumerado por aquí al comienzo del programa, que los brevetes, que los pasaportes, que los DNIs, que le debemos a Moderna, que no compramos fertilizantes. Antes, por lo menos, renegábamos igual, pero teníamos un Estado que sí, funcionaba mal Por que lo menos bien. podías viajar, ¿no? ¿Ah? Por lo menos podías Por- no, viajar, y podías tener manejar, tus documentos y tener tu a la DNI. mano y todo lo demás. Tu licencia de conducir. ¿Qué solución plantea usted? A ver. Bueno, no olvidemos que estamos hablando del Estado peruano, que exige necesariamente personas capacitadas. Si no hablamos punto de número uno. personas capacitadas, no vamos a poder decir nada, porque por ahí me decían, mira, pero hay que darle confianza. No, acá no se trata de confianza. El costo social que estamos viviendo, o sea, el gasto que nos está generando como Estado, es enorme. Estos cambios permanentes de corregir y traer a alguien peor, no está Roxana, generando... y perdóname que la interrumpa, no solo es enorme, sino que puede ser irrecuperable. Totalmente. Yo Así es. hace unos meses escribí una columna en El Comercio diciendo que ese bagaje, ese conocimiento de esta capa tecnocrática se podría eventualmente llegar a perder por completo si se termina de eyectar a esa capa tecnocrática y esa decide no volver. Exacto. ¿No es Así cierto? Entonces, el riesgo es real. Es que o sea, los talentos se están perdiendo. Los talentos antes... claro, pero yo creo que todavía son recuperables en el Sí. sentido que si Sí. la situación se llega a corregir, de repente podemos volver a convocar a toda esta gente, Sí, claro. a todos estos servidores públicos con vocación, con conocimiento, pero de repente ya no, dependiendo de cuándo termine de Es ocurrir. que también hay una acción que debe tomar el Estado, en este caso el Poder Legislativo, la Contraloría General de la República, es decir, hay una serie de la Defensoría del Pueblo también, porque tenemos que reconducir esta situación. Y nos hemos ido ya y hemos esperado 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya vamos a cumplir 1 año. Y nosotros hemos sabido de esta situación, ya visualizamos sin tener que estar mucho tiempo en este episodio del primer mes de gobierno, a los 100 días era lo mismo, entonces no hemos visto una mejora y está generando un gasto enorme y
un no retorno. Así es. Gracias a todos los que están participando, todos y todas, porque la encuesta va como se ve en la pantalla. La pregunta es si siente que el Estado peruano está paralizado o cree que el Estado peruano está paralizado. Fíjese nomás la diferencia entre el sí y el no, ¿no? El sí pasa a los 600, son 617 personas que creen que sí, 622, subió así de golpe. Sí. No, Por apenas 12. 52, rapidito nomás. Si quiere participar, ya sabe, hay un código QR, parte inferior derecha, acerca el celular y vota, y así se hace parte del tema de hoy en Enfoques Cruzados. Primera pausa en el programa y regresamos con nuestros invitados y a seguir hablando del Estado. ¿Se descalabra el Estado? ¿Qué hacemos para que ese descalabro no continúe? Ya venimos. Claro, pero no vas a poner a un deportista en el Ministerio de Salud, ¿no? Por decirte, o sea, a menos que sea pues un experto en salud deportiva, digamos. Bueno, hoy día yo conozco gente que está sacando doctorados en educación física. Bueno, por eso te digo, de repente, depende cómo lo evaluemos, pero a lo que yo voy es que yo creo que debe tener un conocimiento elemental, Sí, porque no, manejar de un acuerdo. ministerio, manejar un presupuesto de 5.000, 10.000 millones de soles, o sea, entrar a aprender No, pues eso es del inaceptable. desarrollo de una política pública que se aplica a todo el país es demasiada responsabilidad, ¿no? Y además a conducir Y es nuestra plata. 10.000, 15.000, Totalmente. 20.000 personas es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, en principio, si uno está dirigiendo a la nación, creo que Es nuestra plata. entre tanto A ver, profesional, va- a nivel Es la nacional, plata de los creo que ciudadanos, no, de sí, los, es no muy del complicado. gobierno. Y no solamente la plata, claro, es la plata de los ciudadanos y es la plata de quienes tributamos, que somos el 25% de la gente, digamos, los formales, ¿no? Y son a nosotros a quienes nos aprietan. Pero yo quería introducir el tema virtual, que lo veníamos, Roxana, comentando en el corte. ¿Cuánta integración existe entre la plataforma de SUNAT, por ejemplo, con la plataforma de RENIEC? ¿Eso se está consiguiendo? Por ejemplo, mira, yo que he tributado, he pagado mis impuestos, he hecho mi declaración este año. La gran novedad para mí ha sido, wow, no tengo que llevar mi ruma de boletas electrónicas, ¿no?, al contador, sino que ya está en el sistema. Dije, wow, eso yo me he emocionado, he dicho, caray, hay un avance en la... Aunque es mínimo, ¿no? Estoy siendo un poco sarcástico. ¿Cuál es el nivel de integración entre plataforma de una entidad, plataforma de la entidad B, C, D y así? ¿Ah? Bueno, no existe una posibilidad de integración porque estamos totalmente desarticulados y porque no contamos con la madurez o las herramientas necesarias tecnológicas que nos permitan interoperar. Eso es una realidad, no es de este gobierno, esto lo venimos arrastrando. Hoy la tecnología nos ha demostrado que es de gran ayuda justamente en esta pandemia. Entonces ha tenido que forzar a todos los países en el mundo a poder darle mayor incidencia como es justamente el tema de la plataforma. Podemos tener muchísimo trabajo, en este caso tecnológico, que significó a migraciones haber obtenido una serie de reconocimientos y premios. Pero cada día te vas apartando más, porque si empiezas a ser eficiente, eficaz, y esto significa una productividad y una transparencia, vas a estar aislado porque no tienes con quién interoperar también, ¿no? Falta la política transversal, ¿no? Exactamente, falta... En materia de tecnología del Estado peruano, quiero decir. Tiene que haber gobierno una- digital. Por ejemplo, estamos hablando de gobierno digital y yo quería mencionar que cuando fuimos llevábamos un sistema de gestión documental que nos permitía reducir los gastos, o sea, priorizar gastos, pero reduciendo los gastos además. Y para poder interoperar con el mismo ministerio teníamos plataformas diferentes. Entonces, adaptar un sistema a una... lleva tiempo, genera un gasto enorme y entonces tenemos que buscar un mecanismo que nos permita interoperar y utilizar Y esta tenemos herramienta. problemas de seguridad digital gravísimos, que no se dice mucho. Que se hayan metido a hackear a la inteligencia, a la dirección de inteligencia, como Sí, sí. ocurrió hace algo más de un mes, ¿no? Los Donde rusos. están ahí los reportes hay de una- inteligencia, que algunos son francamente bochornosos, otros no tanto. Y luego que se metan a poner calatos en las audiencias judiciales. Sí. Es Eso ha sido un un escándalo, meme, ¿no? es una caricatura. stripper, por favor, digámoslo. Hay una ley de gobierno digital Un que bailarín acaba de exótico. ser reglamentada hace menos de 60 días, que es un proyecto ambicioso
cuya implementación va a requerir sin duda varios años, ¿no? Ahora, yo dudo mucho que con este gobierno se implemente. Hay una Secretaría de Gobierno Digital que existe dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros que está desarrollándose supuestamente hace ya varios años, y hay unas páginas web nada amigables de las páginas de todos En general, discúlpeme, es una desgracia las web de los ministerios, no las entiende nadie. pero en general, La ¿cómo se búsqueda llama? del marco normativo y de acceso a información es No, terrible. pero ¿cómo se llama? Hay una página que centraliza todo, gobierno.p. Go.p, sí, ¿no? No, pero no solo hay una que es, no sé, pero hay una que centraliza supuestamente. Sí. Esa no es nada amigable. No, Hay absolutamente. que Tú entras a decirlo. cada página del ministerio y es ¿te refieres efectivamente a gov.p? Es Exactamente. terrible. El Ese, acceso a información, Ahora no vamos a sé poner, ¿ya? quién ha sido la persona, pero la verdad Gov.p. es pésima la información que se brinda. Claro, por los gobierno del estados. Perú, y ahí Sí, está sí. todo. Uy, encima no entra. Y ahí uno entra por claro. ministerio, Sí, no sé qué, sí, y- SUNAT. y cuando Sí. uno se mete y se toma el tiempo, encuentra información valiosa. Pero como no es amigable, no es tan Exactamente. fácil de... Y lo mismo que decía Jaime, ¿no? En SUNAT, por ejemplo, la página de SUNAT, cuando uno llega a interactuar con ella, Sí. hay muchas cosas que son sorprendentemente fáciles y eficaces de lograr en la página de SUNAT. A mí me ha pasado. Pero no es nada Pero intuitiva, no es te nada ha pasado, amigable. no, pero tienes la opción de volver a la versión anterior. También, sí. Yo regreso a la versión anterior. Sí. Es mucho más No sencillo. puedo con esta versión actual, que es gov.p, plataforma digital única del Estado peruano. Pero- y ahí tienes todo. Pero Jaime, en SUNAT, como te digo, hay cosas que a mí también como a ti, no a la hora necesariamente de los recibos y eso, pero algunos trámites que me ha sorprendido poder llegar a hacerlos virtual y con mucha facilidad, Sí, sí, sí. pero después de largo Tiempo el peruano claro, oprimido. de largos intentos. La página web del se hace compras estatales también, de los es otra desgracia, déjame decirte, la de acceso de compras a nivel nacional también. Pero tú hiciste, Jaime, una pregunta y permíteme retroceder un poco a lo que tú dijiste, soluciones. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que este deber de gestión no solamente es del gobierno, el Congreso también legisla. ¿No? Y si en el peruano no vemos normas que lamentablemente no estén ayudando a implementar soluciones para la ciudadanía, creo que el Congreso también tiene una labor importante. Por ejemplo, una ejecución presupuestal eficiente estaría de mano de una nueva ley de contratación pública que ayudaría, por ejemplo, a acelerar la ejecución de 25.000 millones de obras paralizadas, a acelerar la ejecución de venta de bienes. Por ejemplo, el tema de los fertilizantes se ha caído 2 veces y hasta ahora los 1.000 millones de compras que ha anunciado Pedro Castillo no tienen solución. Se ha declarado desierto 2 veces aparentemente por compras mal hechas o mal direccionadas. El Congreso hasta ahora en 10 meses o casi un año no ha sacado ni siquiera un proyecto de modificación a la ley en aras de mejorar la ley que tenemos. A mí me parece eso inconcebible, así que yo creo que no solamente es responsabilidad ejecutiva, que ya de por sí tiene bastante viene generando un gran daño al aparato público, sino que me parece que el Parlamento también tiene un rol que es propio de su rol esencial, que es la parte de legislar, ¿no? ¿Y cómo alineamos incentivos? ¿No? Porque en gestión privada, digamos, una cosa que hoy día está muy aceptada es que hay que ser cliente-céntrico y trabajador-céntrico, ¿no? Es decir, que la empresa, la organización, etcétera, tiene que estar orientada a la satisfacción del cliente y como para que quien lo atiende, o sea, el trabajador, esté también, o sea, lo atienda bien, también hay que lograr que el trabajador esté contento. Claro, ahí el incentivo es que la empresa va a ganar plata cuando tenga a sus trabajadores contentos y por tanto sus clientes contentos. A sus trabajadores, por lo menos los de la primera línea, ¿no? ¿Cómo logramos que el Estado sea ciudadanocéntrico? Ahí no es tan fácil porque el Estado no existe para ganar plata, existe para brindar servicios. Y no necesariamente el trabajador le va a ir mejor si se vuelve ciudadanocéntrico. Que en el fondo es el reto del Estado moderno, ¿no? Volverse ciudadanocéntrico. ¿Cómo crees, Roxana, que podemos hacer para fortalecer esa ciudadanocentricidad? Bueno, estamos haciendo referencia a este marco relacionado a todo lo que es un sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad, a diferencia de lo que está relacionado a la eficiencia y la eficacia, en realidad la calidad
tiene que ser una mejora continua, se puede ir actualizando, mejorando permanentemente. Si no, pues vamos a llegar a mantenernos en un stand-by que estamos viendo, que está sucediendo en muchas instituciones que deberían manejarse mejor. Entonces, lo que a mi entender, lo que deberíamos trabajar es justamente establecer esos mecanismos que nos puedan generar esa trazabilidad de todos los sistemas. Y no estoy hablando de un sistema, de los sistemas administrativos del Estado, que cada cual está desarticulado, sino de un sistema de gestión pública. Y ese sistema, esto va a generar pues una integración y va a traer un producto ideal en el mejor de los casos en este momento que estamos viviendo. Vemos un país totalmente desarticulado, con instituciones públicas totalmente desarticuladas, y no solamente estamos hablando del tema de gobierno, porque el Estado conforma una serie de instituciones públicas, dentro de ellas estamos pues los poderes del Estado, los 3 poderes del Estado, y también los gobiernos locales, los gobiernos regionales, pero a su vez también las organizaciones del sistema electoral, que son autoridades autónomas constitucionalmente. Entonces, que también han tenido problemillas tecnológicos, ¿no? Y que han tenido también, no cuentan estas instituciones con lo que estábamos hablando de la tecnología, ese ciberdefensa, que es lo que evitaría un ataque. Son altamente vulnerables. Totalmente. Los portales en general del Estado peruano, es terrible. Cuando hubo este tema de esta situación que vivimos sobre la presidencia del señor Merino, en ese momento muchísimas instituciones fueron atacadas en sus plataformas. Nosotros recibimos ataques, pero no pudieron ingresar porque teníamos un ciberdefensa. O sea, nos habíamos adelantado a una época que no sabíamos que esto iba a suceder. Entonces, ahora en el país lo que estamos viendo es un letargo, personas que están a cargo de ciberdefensa, de sistemas, pero no tienen ese conocimiento, esa destreza, esa habilidad para poder conducir al Estado a un mejor resultado. A mi modo de ver, estamos nosotros, los políticos y todos, aletargados. Estamos esperando algo que aparezca, algo que no aparece. Estamos esperando que actúe el legislativo. Estamos esperando a que actúe la Contraloría, pero de verdad que todos estamos esperando, y ellos también seguramente están esperando, y lo cierto es que estamos retrocediendo de una manera tan veloz en una etapa tan difícil como es la pandemia y como es este nuevo en nuestro país, en este gobierno, y no sabemos qué va a pasar, ¿no? César, ¿qué? Sí, algo muy importante, lo acaba de decir la doctora. Las normas están, los mecanismos y los instrumentos están. Es un tema de personas, sin duda, ¿no? Como tú lo has comentado hace ya un rato, el Estado venía funcionando, ¿no? El Perú, con sus bemoles, digamos. El Perú venía creciendo un promedio de 4%. Yo he visto cosas terribles, ¿no? Yo siempre vamos a ver, comisionado de barreras burocráticas y vi cosas terribles. Siempre vamos a ver cosas terribles porque estamos Pero habían cosas que funcionaban. Y siempre habrán cosas por corregir, sin duda alguna. Mientras que exista la buena voluntad y las ganas de servir, las cosas se van a poder corregir. También he visto cosas maravillosas cuando he sido jurado del premio de las buenas prácticas de Ciudadanos al Día. Maravillosas, pero chiquititas. Mientras que haya ganas de servir, chiquitas. Mientras que haya ganas de servir y trabajar, las cosas se pueden mejorar. Y a partir de esas acciones que son minoritarias se puede prender esta recuperación que necesita el Estado. Tenemos que hacer una pausa en Enfoques Cruzados. Estamos hablando del Estado, y si el Estado está, si acaso, en su peor momento, ¿no? Gracias por participar a todos y todas. Fíjense en la pantalla, ahí está la pregunta que hemos lanzado el día de hoy. Si siente o cree que el Estado peruano está paralizado. 900 personas dicen que sí, 70 personas dicen que no. Ya son 901 personas que dicen que sí, 902. Y así se sigue sumando. Pausa y regresamos. ¿Ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal, gestionar el cálculo de planillas, potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa. Si pasamos tanto tiempo en el trabajo, mejor hacerlo con una sonrisa. Por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo. Todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada. Book crea un lugar de trabajo más feliz. En esta fecha tan especial, saludamos a todos los pescadores del Perú. Su esfuerzo y compromiso nos llena de orgullo y nos inspira a ser mejores cada día.
A mí el mar me ha dado todo. Todo lo que tengo y todo lo que sé, se lo debo al mar. Feliz Día del Pescador. Sociedad Nacional de Pesquería. Esto es Enfoques Cruzados, vía Canal N, última parte del programa. Estábamos hablando del Estado y si realmente el Estado ha retrocedido. Por lo menos el público lo viene considerando así, nuestros invitados también. Sigamos, si acaso, con no solo ya las soluciones que pasan, si hacemos un recuento, por funcionarios de carrera que han sido hechos a un lado para colocar gente del partido. Ahora ya no sé si es del partido, ya no es del partido gobierno, ¿no? ¿Qué es? No sé. Ya no se sabe ni eso. No se sabe. Parece más bien que una de las razones, lo dijo una congresista que estuvo en Octavo Mandamiento, es que ya la cuota se ha cerrado. Porque hay ministros que más o menos están tratando La cuota de... Perú Libre, dice. Exacto. Por eso es que le han pedido a Castillo que se vaya de Perú Libre. Así las cosas. Si se necesitan funcionarios de calidad, si se necesita una mínima coordinación, un nivel de coordinación intersectorial, interministerial, interinstitucional y todo lo que sea para integrar al Estado peruano. ¿Cuál es entonces el camino que debemos tomar? No solo para la gente de bien o las cosas de bien que tú ves, que ahí está, digamos, la semillita para poder volver a la reconquista del Estado, sino además, ¿qué pasó con esa dichosa reforma del Estado que se hablaba antes de la pandemia? Porque, que yo recuerde, ya estábamos a un paso de la OCDE. ¿No? Antes, sí, claro. Me remonto a la era anterior. Teníamos plan bicentenario, Ajá. teníamos Perú Teníamos al todo. 2050. Teníamos todo. Plan Perú. Estábamos de 2050. maravillas, Sí, claro, pero yo no me acuerdo. estábamos en realidad. Perú, siempre, no es la primera vez que lo digo en el programa, ¿no? Nunca me voy a acordar la CADE que fue Perú rumbo al primer mundo, ¿no? Ah, sí. Ya estábamos allá a la vuelta del primer mundo. Sí, Bueno. sí. Bueno, Chile estaba también a punto de ser el país desarrollado, imagínate, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas por corregir y la pandemia nos ha mostrado eso y hay que ser conscientes de ello, pero eso no significa que el hecho de hacer ajustes no significa destruir lo avanzado. Hay que hacer las correcciones y quien asuma la conducción del país en el momento que tenga que ser, sin duda. Eso es una Sin duda. alusión eufemística. En el momento que tenga que ser, es que, perdóname, no tenemos a nadie que conduce el país. No hay conducción. No hay conducción, ¿no? Creo que, no sé, hay una vieja película americana que era cómica, no sé si te acuerdas, ¿dónde está el piloto? Yo no sé quién es el piloto, porque ni piloto automático tenemos, la verdad, honestamente. Entonces, los ciudadanos estamos conduciendo el país, los que trabajamos todos los días, Perú la se sostiene prensa. por su gente. Sí, es la verdad. Es la población, el ama de casa, el agricultor, el minero, todos El nosotros ciudadano de somos los que estamos conduciendo el país, ¿no? Arriba es un escándalo, nosotros abajo estamos trabajando. Y los funcionarios públicos buenos que quedan. Y los servidores y los funcionarios de mando medio que están trabajando todos los días, avanzando cada uno en lo que puede de buena voluntad. Lo demás, arriba es un desastre. Entonces, quien entre va a tener que eliminar los comités de trabajo que se están reuniendo ociosamente a ver qué cosa elugubran, porque todo es promesa, ¿no? Vamos a ver, crear el reglamento. Acá se sientan a estudiar y prometen, pero no concretan nada. Segundo, van a tener que reformular, a cambiar a toda la sarta de funcionarios ociosos que han designado a ganar plata, ¿no? De favor, de amiguitos, porque hay un montón de ellos que han puesto, ¿no? Y a todos los funcionarios que no cumplen con el perfil. Un señor de mercado que tiene la dirección de Exactamente. minería, o sea. Que no tiene nada de malo que sea de mercado, pero debería para estar eso, conduciendo ¿no? mercados, Claro, que sí. no tiene nada de indigno, ¿no? O un profesor que debe estar enseñando en una escuela, pero no conduciendo el país, pues lamentablemente. O, en todo caso, debería haberse rodeado de gente capaz y que es lo que quería hacer, ¿no? En fin, hay muchas cosas por hacer y sobre todo... O un creo que director de por- colegio que terminó siendo un ampón, ministro de Transportes. Entre otras cosas, ¿no? Lamentable. ¿Cuál es? Sí, no, Jaime, querías decir algo. No. Actualmente prófugo, digo, estaba Sí, agregando prófugo. lo que decías. No, yo quería preguntar, Roxana, si seguimos como estamos, con el Estado que se cae a pedazos, la debacle de la gestión pública, ¿cuál es el peor escenario? Bueno, yo creo que el peor escenario ya lo estamos viviendo y si nos mantenemos en estas circunstancias ya
ya lo que va a significar es que nuestro país se vaya con una hiperinflación, donde las personas ya no podamos sostenernos, donde los pobres seamos ya absolutamente todos y los muy pobres ya terminemos siendo todos. Además, genera el escenario que estamos viviendo nos debe generar terror. Fallido, terror. Yo creo que todas las personas están esperando y tienen una visión al 28 de julio. ¿Qué va a suceder en el primer año de gobierno? Cómo enfrentamos los problemas exteriores, ¿no? Porque además tenemos, aparte del factor externo, tenemos el factor acá, el incremento del costo de la gasolina, los productos básicos y otros factores que tampoco podemos enfrentar, porque tampoco tenemos un gobernante ni a un gabinete de ministros alturado suficiente, al menos todos, como para poder enfrentar situaciones que están afectando a todo el mundo, ¿no? Hace años la revista Foreign Policy tenía, no sé si lo sigue sacando, porque ya no la leo, la verdad, un ranking todos los años de estados fallidos, ¿no? Y el Perú estuvo hasta 90 y tantos, ¿no? Entonces lo que yo siento es que lo que nos están diciendo ustedes es que vamos rumbo a volver a ser un estado fallido si no hacemos algo. Bueno, efectivamente estamos en ese rumbo. Yo creo que este momento, este mes es decisivo para que, este mes que es julio, perdone, que ya está a la vuelta de la esquina, el viernes, tenga que tomar acciones inmediatas, porque el Poder Legislativo está mucho más desacreditado por su inacción cuando tenían las posibilidades en su momento de corregir, y han permitido toda esta situación que se viene viviendo, y nos afecta a todos los peruanos y extranjeros que están en nuestro país. La inversión pública es algo que ya nosotros no vamos a poder tener esa posibilidad, porque ¿qué inversionista va a venir a nuestro país? Nuestro país está en la comunidad internacional y creo que esta situación, la OCDE ya nos ve pues con todos estos líos que estamos viendo a diario, que esto se va alejando esa posibilidad siquiera de ser visitantes. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Tanto el empresariado, el sector privado como el sector público deben leerse, deben integrarse para poder tener un resultado diferente. Yo pienso que el Estado, no solamente estamos hablando del gobierno, sino el Estado como tal. Y en las elecciones que vienen, la población también tiene un deber, ir a votar y tratar de esforzarse en estudiar a los candidatos y hablar por quién. Porque los municipios también son parte importante en la actividad económica del país. Y sobre todo, teniendo en cuenta que en las últimas elecciones, obviamente, probablemente por los candidatos que quedaron al final, un gran porcentaje no fue a votar. Y ese es también parte del compromiso de la ciudadanía, ¿no? Que también... Sí, pero la difusión también es importante, porque sí, tenemos un problema claro, agudo de falta de información y de capacidad de las mismas personas de estar revisando. Entonces, por lo menos, yo creo que hay un trabajo que también podríamos hacer los medios de comunicación para poder llegar a la ciudadanía y decirles, bueno, estos son nuestros cuadros de perfiles que se están presentando como candidatos. Y bueno, hay algunas iniciativas en ese sentido. Me parece que el Consejo Privado Anticorrupción, si no me equivoco, Transparencia también van a escrutinar, digamos, a los candidatos, a los gobiernos regionales y locales y un poco dar a conocer sus antecedentes, ¿no? También, además de lo que tú decías, César, no solo es importante los gobiernos regionales y locales porque hay mucho en juego en términos presupuestales, etcétera, sino también porque son los más cercanos a la gente. Exactamente. Muchas veces es la ventanilla más cerca de tu casa o donde te encuentras más cercanamente con el Estado peruano. Sí, claro. Es el municipio. El municipio, Sí, claro. es el municipio Así local, es. el distrital, pero lo que les decía, ¿no? Cable de F, hoy, Perú emprende el camino de adhesión a la OCDE tras adoptar la hoja de ruta. ¿Qué piensan? ¿Ah? O sea, aquí dice que hemos cumplido con la adopción de la hoja de ruta en la última reunión del Consejo Ministerial de la entidad. Esto ha reportado la Y Cancillería. felizmente tenemos al señor Julio Velarde, presidente del BCR, ¿no? Que gracias a Dios está de presidente y de alguna manera está cautelando la política Y para económica concederle pues nacional. alguito al gobierno de Castillo, por lo menos se ha mantenido la hoja de ruta, que es un plan en realidad, pero por lo menos el gobierno de El Castillo ministro tenía una todavía voluntad. parece que tuviera un escudo ahí cuidando, ¿no? Pero bueno, debe ser. O sea, podrían haber sumamente desechado el complejo. plan, digamos, ¿no? Pero por lo menos han mantenido el plan. ¿Te refieres al plan? A la hoja de ruta, quiero decir. Se llamaba Plan Bicentenario, se llama Plan Bicentenario y fue
digamos, el plan hecho entre la Junta de Castillo y el grupo de Verónica Mendoza. Pero me refiero a la hoja de ruta para acceder a la OSD. Sí, la hoja de que ruta. Yo soy muy escéptico de la Sí. OSD, debo decir, en el sentido de que el Perú no está listo para eso, ni remotamente, y no por el gobierno de Castillo, creo que en los gobiernos anteriores tampoco estaba listo, pero lo que tiene de bueno es que es un buen incentivo, es decir, había un cineasta Yo creo que brasileño. el Perú está listo para grandes cosas. Lo que pasa es que tenemos la mala suerte de tener a este grupo conduciéndonos en este momento. El Perú ha afrontado situaciones complejas a lo largo de la historia. Sí. Y yo creo que hay que ser optimista. Y yo estoy seguro que Pero también vamos hay que a ser salir de esta realistas, situación. ¿no? Sí, claro que sí. Pero hay que ir siempre con optimismo a pesar de la coyuntura difícil, ¿no? Recordaba este cineasta Mira, brasileño. si hemos pasado la pandemia y estamos aquí, ¿no te parece suficiente? Para ser No sé si es suficiente, me parece buena señal, pero lo bueno pues de las utopías, esto es una frase la decía Benedetti, pero creo que estaba citando a un cineasta brasileño cuyo nombre no recuerdo. Lo bueno de las utopías es que te permiten avanzar. O sea, aunque no vas a llegar, te permiten avanzar. Entonces, para mí, ese es el valor de esta ambición de ser OCDE, ¿no? Que el Perú tiene, que yo la veo muy lejana, pero Pero mira, bueno, si nos empeñamos... miremos en concreto, ¿no? La OCDE lo que va a hacer es, nos va a tomar examen. Y nos va a tomar examen en áreas como el comercio, la inversión, la lucha contra la corrupción Ahí estamos al lado. y el cambio climático. Lucha contra la corrupción en un momento en el que el presidente está Ahí no vamos a con pasar, serias pero- y graves acusaciones de corrupción. Y además que yo recuerde también contenía esta hoja de ruta o el criterio de evaluación pautas que marca, por ejemplo, organismos tan importantes en el mundo como Naciones Unidas. Educación basada en enfoque de género y todo lo demás. Y el presidente... que yo Políticas recuerde, públicas modernas, pues. Políticas públicas modernas, ¿no? Exactamente. Políticas, además, de cara a objetivos a mitad de... Además, siglo, déjame decirte ¿no? una cosa, Jaime, que el enfoque de género que ha salido tantas veces en el programa, porque hemos tratado temas vinculados, Sí. hay mucho ruido ahí de cosas, de cosas que son minucias en las que hay desacuerdo, y hay acuerdos sobre más cosas de las que se cree a veces. O sea, por ejemplo, ¿A qué te el invitado el refieres? otro día estaba a favor, que era el conservador, digamos, estaba a favor de la educación sexual. De repente hay discusiones sobre contenidos específicos, pero nos enfrascamos en peleas intestinas cuando también hay cosas en las que estamos de acuerdo. No sé si peleas intestinas, pero yo sí creo que hay que defender la igualdad. Yo también, ¿No? yo Claro, también. pero es que eso es la educación con enfoque de género y nuestro invitado del otro día no creía que existiesen transexuales, intersexuales, solamente él decía que eran hombres y mujeres. Y lo demás ya veremos. Y no se los indico a él, hablo de un grupo conservador. Pero en fin, no nos vayamos del tema. Lo cierto es que eso, por ejemplo, la pauta de la educación con enfoque de género y los criterios del enfoque de género también son evaluados por la OCDE. Ya están Son Chile, Costa objetivos del Rica, milenio, Colombia y México en la OCDE. ¿La hacemos o no? Y con este gobierno lo dudo, ¿no? Pero eso no significa que no lo podamos hacer. Yo también creo que estamos encaminados en realidad. Ha habido un freno que tenemos que corregir. Si mantenemos esta situación en status quo, entonces esto sí no vamos a poder siquiera pensar en lograr acceder a la OCDE. Yo creo que aquí hay que ser optimistas, hay que ser realistas, hay que mirar las posibilidades, hay que ser... corrigiendo las cosas. Claro, hay que presentar algunas propuestas claras, viables, inmediatas, que nos puedan traer, superar esta situación que nos ha afectado y nos viene afectando a todos, al país completo, ¿no? La pregunta hoy a nuestro público fue si siente o cree que el Estado peruano está paralizado. Ya tenemos los resultados, ¿no, Gonzalo? Así es. A ver. 1.114 personas piensan que sí está paralizado y solamente 81 creen que no, ¿no? Más, casi 13-1 el ratio. Los que creen que no, 13 veces más creen que sí está paralizado. Así Muy que, bien. Bueno, Sí. no estamos bien en esa Tremendo, materia. tremendo. En fin, ha sido un gusto conversar Igualmente. con Gracias nuestros por la invitación. invitados, el señor César Candela y Roxana del Águila, ambos expertos en políticas públicas. Un gusto haberlos tenido Igualmente. con Gracias. nosotros. Encantada, muchas gracias. Encantado. Enfoques Cruzados regresa mañana a las 10 de la noche. Gonzalo Segarra y Jaime Chincha les agradecemos
por estar como siempre allí del otro lado. Por mi parte, hasta las 8:30 de la noche en Octavo Mandamiento, en el horario estelar de Canal N, que continúa con Melissa Pesquera y Hora 11. Buenas noches. Buenas noches.